Dije que Dios le bendiga en esta mañana. Saluda a la persona que tiene a su lado y dígale bienvenido a la casa del Señor. Voltea hacia su otro lado, quédesele viendo fijamente y dígale qué bien te ves. O dígaselo como lo dicen acá, qué guapo luces. Qué bendición poder estar una vez más en la casa de Dios. Nos sentimos honrados, privilegiados de poder estar acá y de ser parte del movimiento que Dios está trayendo para la isla. Amén. Me siento muy contento de ser parte del equipo de ministros que Dios está levantando acá en el sur. Ver cómo los pastores se están uniendo para establecer el reino de Dios, para mí es de enorme, pero enorme bendición. Y ser parte de esa unidad me honra y me bendice. Amén. Quiero presentarme. Sé que quizás la mayoría nos conoce, pero siempre hay alguien que nos visita por primera vez. Además nos están viendo por el internet y a donde lleguen esta palabra seas bendecido en el día de hoy en el nombre de Jesús. Mi nombre es Harry Medina, soy evangelista, tengo 33 años y vengo desde Venezuela. Amén. Felizmente casado junto a la pastora Ruth, quien estaba adorando hace unos instantes atrás. Ambos somos profesionales, ella es contador, yo soy ingeniero, pero desde que el reino nos llamó, dejamos todo un lado para dedicarnos a servir a Dios a tiempo completo. Porque si el reino nos llama, el reino nos respalda. Amén. Quiero que reciban esta mañana un saludo de parte de mis padres, los pastores Medina. También recibo un saludo de parte de mis suegros, los pastores Polanco. Y también recibo un cordial saludo de parte de mis cobertura, el pastor Luis Tobar y la pastora Sabá de Tobar. Y de la iglesia que Dios nos ha permitido pastorear en este tiempo, la iglesia Sirfo, Centro Internacional de Restauración Familiar El Olivar, ubicada en Punto Fijo, Venezuela. Amén. ¿Cuántos están listos para recibir algo de parte de Dios? ¿Cuántos están listos? Amén. Si usted está listo, levante la mano derecha al cielo, saque el dedo profético y diga con violencia, suelta la palabra. Vamos, dígalo con fe, suelta la palabra. Ponga cara de profeta, voltea al que tiene a su lado y dígale necesidad y propósito. Voltea hacia su otro lado, toque a 2 o 3 y dígale necesidad y propósito. A forma de introducción, quiero compartirle una anécdota muy reciente que nos pasó a mi esposa y a mi persona. Esto aconteció alrededor de hace unos 2 meses y medio atrás. Mi esposa y yo nos encontrábamos en los Estados Unidos, país el cual vio nacer a nuestro hijo Noah. Es un país que Dios ha puesto muy profundo en nuestro corazón y a lo largo de 10 años visitando esa nación hemos tratado de ir echando raíces. No vivimos allá, pero a pesar de que no vivimos allá hemos ido conquistando cosas de a poco. Y una de las cosas que nos faltaba por conquistar en esa nación era poder comprar un auto. Así que después de 10 años de visitar esa nación, en este último viaje, Dios nos permitió no conquistar uno, sino conquistar 2. Pero quiero contarle específicamente el testimonio de cómo conquistamos nuestro segundo auto. Ya habíamos conquistado el primero y yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando usted hace un trámite y le sale bien, usted como que queda con ganas de hacer otra cosa y conquistar algo más. Y así habíamos quedado mi esposa y yo. Dios nos había permitido conquistar el primero y empezamos a buscar a través de Facebook. Hay mucha gente que utiliza el Facebook para curiosear, para ver qué se está comiendo su vecino, para ver dónde anda de vacaciones su primo, su prima. Pero a mí me gusta entrar al Facebook para ver qué están vendiendo y qué encuentro de oportunidad. Así que me metí en el Facebook y comienzo a ver los precios de los autos y consigo un auto que lo estaban vendiendo por la mitad del precio. Eso me llamó mucho la atención, que lo estaban vendiendo por la mitad del precio que en realidad vale en el mercado. Pero por lo general en el Facebook siempre uno encuentra estafas, a veces son mentiras las publicaciones. Y yo dije, bueno, con ir a verlo no pierdo nada.
Era un auto que aproximadamente está valorado entre $9,500 a $10,000 y lo estaban vendiendo por la mitad de precio, $4,800. Así que yo decidí ir a ver el auto. Fui con uno de mis grandes hermanos en la fe, llamado Joel Ramírez, nacido en los Estados Unidos, pero de ascendencia mexicana. Sus padres son mexicanos. Y fui con él a ver el auto. Cuando llegamos allá, el dueño del dealer, porque no era un negocio personal, sino un concesionario, y eso me dio más confianza. Yo dije, posiblemente en un trato personal alguien pueda tratar de hacer una estafa, pero como es una empresa que se dedica a vender autos, me dio más seguridad. El dueño del dealer me da las llaves, me dice, pruebe el auto, mi esposa te va a acompañar. Ella se monta en la parte de adelante y en la parte de atrás se monta mi amigo y empezamos a probar el auto. Para coincidencia, esa mujer resultó ser venezolana y su esposo es colombiano. Cuando vamos en el camino, yo le digo que soy cristiano y empezamos a hablar un poco acerca del tema. Ella me dice, wow, qué chévere, mi suegra también es cristiana, pero mi esposo es ateo. Y ella me dice, y hace unos meses atrás mi esposo pudo mandar a su mamá a conocer Tierra Santa, a conocer Israel, pero él no cree nada acerca de la fe. Y bueno, mientras vamos hablando, llegamos de regreso al dealer. Ella me dice, me vas a dar 5 minutos que mi esposo está reunido y en 5 minutos vamos entonces a entrar a hablar acerca de cerrar el negocio del auto. Ella entra y a los 5 minutos sale y me dice, Harry, vamos a necesitar más tiempo porque mi esposo está reunido con un sheriff de la policía. Van a ser aproximadamente 20 o 30 minutos, no lo sé, pero su cara se notaba angustiada. Y cuando yo veo su cara, yo le digo, ¿está todo bien? Ella me dice, bueno, lo que pasa es que mi esposo compró las acciones de su socio y su socio le dejó $66,000 de deuda. Y la verdad que hemos estado resolviendo todo este problema. Estamos mostrándole las pruebas al oficial de policía que todo está bien y hemos metido la demanda, pero la verdad que hemos estado bien angustiados. Cuando ella me dice eso, yo empiezo a entender el verdadero propósito de por qué estoy en ese lugar. Y yo le digo, no te preocupes, que vamos a orar. Y cuando yo le digo que vamos a orar, esa mujer abre su corazón y comienza a llorar. Y mientras está llorando empieza a decirme, de verdad hemos estado bastante estresados. Tenemos 15 días que no dormimos. Hemos estado sacando de nuestro dinero para poder cumplirle a los clientes. Ese hombre estafó muchas personas. Hemos estado pagando de nuestros recursos. Y en medio de ese llorar me suelta 2 perlas. La primera me dice, es por eso que hemos bajado de precio a todos nuestros vehículos. Le hemos bajado $2,000, $3,000 y por eso estamos rematando la mercancía para poder recuperar la inversión. Y lo segundo que me dice es, y la semana pasada mi esposo intentó quitarse la vida. Cuando ella me dice eso, yo inmediatamente entendí el verdadero propósito de por qué estaba en ese lugar. Yo le dije, no se preocupe, vamos a orar. Empezamos a clamar y después que estamos orando, ella fue a buscarle agua con azúcar a su esposo. A los minutos sale el sheriff de la policía. Entramos a ese lugar y antes de decir cualquier otra cosa, señalo al hombre y le digo, quiero que sepas que antes de que hagamos negocio o no hagamos negocio, yo quiero decirte que si yo estoy aquí frente a ti es por las oraciones de tu madre, porque no hay nada más poderoso que la oración de una madre que intercede por sus generaciones. El hombre se quedó extrañado. Su semblante cambió, puso una cara así como de serio, de bravo. Y yo le dije, tu esposa me contó que tu mamá es cristiana. Y yo estoy seguro que ella ora por ti, porque un día como tú también estuvo en tu condición. Pero no hay nada más poderoso que la oración de una madre intercesora. Le dije, me permites orar por ti, me permites orar por tu casa, me permites orar por tu negocio. El hombre asentó con la cabeza diciendo, está bien. Comenzamos a clamar. La presencia de Dios vino sobre ese lugar y para testimonio su semblante cambió, vino paz a su corazón. Y puedo garantizarte que esa noche durmieron como 2 bebés recién nacidos. ¿Qué me está tratando de enseñar, evangelista? Dios mío, cada vez que hay una necesidad, Dios siempre la conectó con un propósito, Dios mío. Alguien que diga amén a eso.
Para cerrar el testimonio, terminamos comprando el auto. Lo compramos por $4,800. Teníamos ahora 2 autos. No vivimos allá. ¿Qué vamos a hacer con 2 autos? No es necesario tener 2 si no vivimos allá. Terminamos vendiendo el primero. Y el primero lo vendimos por exactamente $4,800, lo mismo que nos costó el segundo auto. El primero era 2013, pero el segundo lo compramos a mitad de precio y es 2020. Glorifique a Dios. Cuando Dios decide conectar una necesidad con un propósito, es porque Él desea manifestar su reino en la tierra. ¿Alguien puede decir amén a eso? Todos hemos pasado por diferentes situaciones, circunstancias, necesidades, situaciones que quizás no nos enseñan nada y otras que quizás nos han dejado enseñanza o lecciones de vida. Pero ante cada circunstancia, proceso que a uno le toca pasar, pueden pasar 2 cosas. Número 1, puede ser que pases el proceso y no aprendas nada de él, te estanques y cuando te toca volver a vivir esa circunstancia, cometes el mismo error porque no aprendiste absolutamente nada. O número 2, puede ser que te toque pasar una circunstancia o proceso y puede ser que aprendas del proceso, avances, crezcas espiritualmente, tu fe incrementa, sales transformado, renovado y fortalecido de ese proceso. ¿Cuántos me están siguiendo? Dígame amén. Ahora bien, hay 2 palabras que necesito definir para efecto de este mensaje. Levante la mano derecha y diga conmigo necesidad. Levante la izquierda y diga conmigo propósito. Una vez más, necesidad. La izquierda, propósito. ¿Qué es una necesidad? Una necesidad es una dependencia a alguien o algo. Es un impulso por algo que hace falta. Ahora bien, propósito se define como el destino, el sentido de tu vida o lugar de asignación, objetivo que se pretende conseguir, intención o ánimo de hacer algo. Cuando leemos la Biblia nos damos cuenta que siempre que en la Biblia apareció una necesidad, es porque había de parte de Dios un propósito. Es por eso que siempre bíblicamente la necesidad y el propósito siempre han trabajado en conjunto. Siempre en que la Biblia menciona una necesidad es porque había un propósito y esa necesidad ayudó a que el propósito se cumpliese. La necesidad es el escenario perfecto para que se manifieste el propósito. La necesidad es la causa por la cual existe el propósito. La necesidad es el punto de partida para que inicie el propósito. Así que si te ha tocado pasar una necesidad, si te ha tocado pasar un proceso, si te ha tocado enfrentar una tormenta, vine para decirte de parte de Dios, no te quejes, no abandones, no te molestes, no te entristezcas. Estás en el escenario perfecto para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. La necesidad es el escenario perfecto para que la gloria de Dios se manifieste. Es por eso que necesitamos saber que cuando estamos pasando una circunstancia, estamos en el lugar correcto, en el momento correcto, en el tiempo correcto, para que la gloria de Dios se manifieste y se pueda cumplir su propósito en tu vida. ¿Alguien dice amén a eso? Y te tengo buenas noticias en esta mañana. Porque muchas veces cuando el ser humano le toca pasar una prueba, un proceso, una circunstancia, una tormenta, por lo general el ser humano piensa que en medio de ese proceso, que en medio de esa circunstancia y en medio de esa prueba, Dios se olvidó de ti, que estás solo frente a esa circunstancia. Pero te tengo buenas noticias en esta mañana. Vine a decirle a alguien de parte del cielo que el desierto también
es un territorio de milagros. Ay, Dios mío, yo no sé si usted está listo para esto, pero la Biblia menciona que el pueblo de Israel, cuando fue llevado al desierto, no había casi comida, no había absolutamente nada. Aparentemente iban a morir en ese lugar, pero en medio del desierto, Dios mío, Dios proveyó maná. Las codornices comenzaron a aparecer. El desierto también es un territorio de milagros. ¿Alguien dice amén a eso? Yo no sé cuál sea tu desierto, no sé cuál sea la prueba, la circunstancia que te tocó vivir, pero sé de parte del cielo que el desierto también es un territorio de milagros. Vas a ver la gloria de Dios en medio de ese proceso. Ahora bien, hay dos preguntas que el ser humano constantemente usa para consultarle a Dios. Levante la mano derecha y diga conmigo, ¿por qué? Vamos, levante la mano derecha y diga conmigo, ¿por qué? Y levante la izquierda y diga conmigo, ¿para qué? Vamos, una vez más, ¿por qué? Y la izquierda, ¿para qué? Son dos preguntas que el ser humano constantemente le está haciendo a Dios. Voy a definir la primera. ¿Qué significa por qué? Hay muchas personas que le hacen esta pregunta constantemente a Dios. Pero en cierta forma la definición de por qué, o lo que puede representar preguntar por qué a Dios, tiene que ver con lógica, con explicación, forma de reclamo de la creación hacia el Creador. El ser humano siempre quiere saber el motivo, la causa, la razón. El ser humano siempre quiere encontrar la quinta pata al gato. El ser humano quiere exigir una respuesta. Pero se nos olvida que cuando usted le pregunta por qué a Dios, a usted se le olvida que Dios es soberano. Y Dios, al ser soberano, eso significa que Él hace como quiere, cuando quiere y donde quiere. Nunca le pregunte por qué a Dios, porque quizás significa una ofensa. Ahora bien, la palabra para qué tiene que ver con fe, con aprendizaje, forma de comprensión, de entender que lo que estás pasando es parte de un propósito. ¿Cuántos me están siguiendo? Dígame amén. Quiero compartirle un testimonio de cómo me tocó aprender esto. Yo había estado meditando en muchas ocasiones porque me había pasado que le había hecho varias veces esta pregunta a Dios. Le había consultado en varias ocasiones diciendo ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y no es sino hasta que entendí que Dios tiene 4 características principales. Puede tener muchos más, pero estas son las 4 principales que lo definen. Número 2, Dios es omnisciente. Eso quiere decir que Dios todo lo sabe. Dios es omnipresente. Eso quiere decir que Él está en todos los lugares a la vez. Dios también es omnipotente. Eso quiere decir que Dios todo lo puede. Pero también se me reveló que Dios es soberano. Él hace como quiere, cuando quiere y donde quiere. Y cuando me tocó vivir eso, empecé a eliminar la pregunta del por qué. Y le quiero contar el testimonio de cómo aprendí a preguntarle para qué a Dios. Quiero contarle la primera y única vez que he ido a Suecia a predicar. En ese viaje no fue un viaje como quizás todos lo sueñan o todos lo esperan. Este viaje, a diferencia de otros viajes, es un viaje en el cual me pasaron 7 cosas malas o 7 cosas difíciles. Se las quiero contar rápidamente. La primera de ellas, viajamos con dirección a Suecia y boté mi sombrero favorito, hermano. El que me conoce sabe que cuando no ando así de traje y así peinado de lado y me consigue por allá afuera en un centro comercial, me va a encontrar con gorra o con sombrero. Me encanta usar sombrero y en ese viaje a Suecia, número 1, boté mi sombrero favorito. Número 2, nos tocaba
viajar desde Noruega, que era donde estábamos, 4 horas por bus y luego tomar una conexión de tren de 1 hora. Iríamos desde la ciudad de Oslo, Noruega, con dirección a Falköping, Suecia. Así que las temperaturas habían bajado por debajo de menos 10 grados centígrados. Temperaturas para las cuales no es recomendable llevar un bebé menor de 3 años. Y por ende mi esposa y el niño tuvieron que quedarse. Gracias al Señor me pudo acompañar mi hermano Joel, el del testimonio, cuando fui a comprar el auto. Él había viajado desde Estados Unidos para acompañarnos en ese viaje ministerial. Así que él fue conmigo como escudero. Y aparte de eso, mis hermanos de Suecia me dijeron, necesitamos que consigas un traductor. Así que me llevé a la persona que me traduce del español al noruego. Él nació en Suecia, pero se crió en Noruega y habla 5 idiomas. Entre esos 5 idiomas no está el sueco, pero está el inglés. Así que me lo llevé a él y al escudero. Yo iba pagando todos los gastos. Y cuando tomamos primero las 4 horas de bus y llegamos para hacer la conexión, empezamos a buscar la puerta para tomar el tren, hermano. Y cuando empiezo a leer, todo estaba en sueco, hermano. No entendíamos nada, ni papa, para dónde teníamos que irnos. Estábamos perdidos. Y yo estaba como la canción de Marc Anthony, My English No Very Good, y yo viendo para dónde tenemos que ir. Y de repente veo una isleta, un sitio donde están vendiendo pan y café. Y así que me acerco y con el poco inglés que tengo le lancé los 5 euros de inglés que me quedaban para que me oriente hacia dónde tengo que ir. Y el muchacho en inglés me pregunta, where are you from? ¿De dónde eres? Y yo le digo, Venezuela. Y el hombre me responde que molleja papi, yo soy maracucho. Eso significa una ciudad de nuestra amada Venezuela llamado Maracaibo, y los oriundos de ahí o los que son de ahí se les llama maracucho. Él me estaba diciendo, yo soy venezolano de una parte que se llama Maracaibo. Y yo dije, wow, qué pequeño el mundo, que en medio de la nada Dios me pone un paisano. Y le digo, ¿será que usted me puede guiar? Necesitamos llegar a tomar el tren con dirección a Falköping. Y él me dice, claro que sí, no te preocupes. Hermano, dejó su trabajo, se salió de lo que estaba haciendo, de ese pequeño bar que él atendía, y se fue con nosotros. Se acercó un policía, le habló en sueco. El policía le dijo dónde era y nos dijo, ese es el tren que ustedes tienen que tomar. Le di las gracias, el hombre se fue. Y cuando me voy a montar, siento de Dios regalarle mis libros a ese hombre. Así que me regreso corriendo rápido a donde él estaba. En 10 minutos salía el tren. Y cuando llego ahí donde está, le digo, mira, estos son mis libros, me puedes seguir por las redes sociales. Yo mañana paso por aquí otra vez. Si estás, conversaremos un rato. Me dio las gracias, le di los libros y me fui corriendo al tren. La segunda cosa mala que nos pasó cuando llegamos a Suecia es que los hermanos bendecidos de Suecia habían conseguido un traductor. Y yo me había llevado el mío a pasear, hermano. Llegamos allá, llegamos a la iglesia y estoy yo organizando el material del ministerio porque mi esposa es la que se encarga. Y como ella no me acompañó, estaba yo organizando la mesa con los libros. Y cuando estoy haciendo eso, llega un servidor y dice, el servicio va a empezar, evangelista, y tienes que estar allí. Yo le digo, déjenme terminar acá. Y me dicen, no, es que por cultura de este país, antes de empezar el servicio, el pastor anuncia y dice, esta es la persona que nos visita, quien va a predicar el día de hoy. Y después que hace esa presentación, ahí arranca el servicio. Me dijeron, te necesitan allá. Y cuando estoy terminando ahí, mi amiga, que era el punto de contacto para ir a predicar a Suecia, ella me dice, no te preocupes, yo me hago cargo. Deja todo en mis manos, yo organizo todo, yo me hago cargo, anda. Así que me voy. Y cuando llego allá, me presentan, arranco a predicar, hermano. Y cuando estoy predicando, uno de los momentos más incómodos que me ha tocado pasar en 11 años de ministerio, predicarle a personas que parece que la temperatura los congeló. Estaban así como pingüinos, hermano. Nadie decía amén, nadie decía aleluya. Podían venir los zancudos, los mosquitos a picar y nadie se movía, hermano. Y eso empieza a ponerme incómodo porque parece que le estaba predicando ataúdes. Y yo dije, yo tengo que comprobar si esta gente está viva, hermano. Me pasé por la primera fila, vi una vieja y le pisé el callo a ver si decía aleluya. Hermano, nadie se movía.
Llega el momento de la administración, empiezo a orar por la gente así ni se movía. Sentí ganas de empezar a ministrar de otra forma para ver si despertaba. Pero por allá le pongo la mano a una hermana, y cuando le pongo la mano y empiezo a orar por ella, parece que le hubiesen metido corriente 220. La mujer empieza a gritar, a saltar, y empezó a glorificar a Dios en español. Y yo dije, esta es latina. Ahora entendí que la forma de recibir de los hermanos de Suecia era muy diferente a la nuestra. Pero fue sumamente incómodo predicar así. Esa fue la tercera cosa mala que me pasó. La cuarta cosa, termina el servicio. Me acerco a mi hermana, a mi amiga, la que me había hecho el contacto. Le digo, bueno, ¿cómo nos fue en las ventas? ¿Cuántos libros vendimos? Me dijo, yo no sé, yo estaba atendiendo a los niños de la escuela dominical. Me dejó la mesa sola, hermano. No vendí ni un bolígrafo. La quinta cosa mala que me pasó, el pastor se me acerca y me dice, evangelista, todo en inglés, ¿no? Me dice, aquí en Suecia el dinero físico no camina. Y es cierto, en los países nórdicos del norte todo es casi digital, Bizum, transferencia, pero el Bizum de allá, ¿no? Me dice, aquí casi no manejamos efectivo. ¿Usted tiene cuenta PayPal para hacerle llegar una ofrenda, un donativo a su ministerio? Le dije, claro que sí. Les di la cuenta. Y como las canciones que ponen en las guaguas o en los buses de Venezuela, una salsa que dice, y hasta el sol de hoy no te he vuelto a ver. Hermano, no nos mandaron ni para un refresco. Quinta cosa mala que nos pasó. La sexta cosa mala, nos toca tomar el tren de regreso. Y cuando vamos en el tren de regreso, al siguiente día, pasa el hombre a chequeando, plip, plip, los códigos QR. Y cuando le mostramos el de nosotros, plip, la mujer viene, se nos queda viendo y nos dice, estos tickets son falsos. Y yo le digo, pero es que tenemos ahí el recibo de compra, tenemos el código. Son falsos, esto es una foto, usted tenía que tener la aplicación, de ahí nadie la sacó. Fuimos víctimas de racismo, una multa de 130 euros por cada uno y éramos 3 hermanos. Y iba pagando yo. La séptima cosa mala que nos pasó, cuando llegamos a la estación para tomar el bus, nos había dejado el bus porque el tren se había retrasado, hermano. Cuando llegamos a la taquilla, la mujer nos dice, el bus ya los dejó, tienen que comprar tickets nuevos. Dios le dio gracia al escudero que andaba conmigo, porque él sí habla en inglés perfecto porque nació allá, y le da gracias con la mujer, y la mujer dice, lo único que puedo hacer por ustedes es moverlo al siguiente bus. No van a pagar nada, pero sale dentro de 2 horas. Y él dice, está bien, no hay problema. Y en ese momento es cuando empiezo a vivir este principio que le estoy transmitiendo. Vengo y le pregunto, Señor, ¿para qué me trajiste a Suecia? Y en ese momento que le estoy preguntando eso al Señor, vino como revelación del cielo, como una luz que me quitó el velo. Y Dios me habló y me dijo, para que le prediques al muchacho que vende pan y café. Dios mío, salí corriendo. Cuando llegué a ese lugar, ahí estaba ese muchacho. Parece que había visto un ángel, se alegró. Nos dijo, por favor, siéntense. Nos bendijo y nos regaló chocolate caliente. Nos regaló croissant. Lo que los hermanos de Suecia no hicieron, lo estaba haciendo un completo desconocido. Y cuando estamos ahí, me comí todo eso rápido porque también había hambre, hermano. Me paro y le digo al hombre, ¿tú me permites orar por ti? El hombre me dice, claro que sí. Y empecé a orar por él, y para la gloria de Dios terminó recibiendo a Cristo como su Señor y Salvador. Dios mío, alguien tiene que entender que cuando pasas por una necesidad, Dios conectará esa necesidad con su propósito. Por uno solo que se salve, vale la pena. Cuando estés pasando por circunstancias, cuando estés pasando por procesos, cuando estés pasando por tormenta, no reniegues, no preguntes por qué. Dile al Señor, ¿para qué? ¿Qué necesito aprender? Y entonces Dios te revelará el propósito de aquello por lo cual estás atravesando. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Hay un principio que es un sello de garantía
para toda persona que sirve a Dios. Una cosa es congregarse y otra muy distinta, servir a Dios. Congregarse es venir domingo a domingo, sentarse en la silla, calentar la silla. Como decimos en mi país, cuando hay un partido de fútbol, es jugar en la banca, hermano. Es ser un espectador. Pero otra muy distinta es servir a Dios. Poner a disposición tu tiempo, tu esfuerzo y tu dinero. Servir a Dios tiene que ver no con ser un espectador, sino en convertirse en un protagonista. Es decirle a Dios, es decirle al reino: Señor, aquí están mis manos, aquí están mis pies, aquí está mi boca. Úsame en lo que tú me quieras usar. Si te soy útil, úsame, si no, a mí un lado. Y hay un sello de garantía para toda persona que sirve a Dios. Porque la Biblia lo describe como justo. La Biblia dice que todas las cosas al justo le ayudan para bien. Dios mío, yo quiero decirte de parte del cielo que cuando tú te estás encargando de las cosas de Dios, Dios se va a encargar de tus cosas. Y aunque las cosas quizás anden mal, el sello de garantía establece que esas cosas malas al final te van a ayudar para bien. Algo vas a aprender de ese proceso. Algo Dios te va a enseñar. Algo Dios te va a mostrar. Algo Dios quiere moldear. Pero al final del camino te va a ayudar para bien. Y quiero finalizar mi mensaje de esta mañana con dos ejemplos bíblicos donde la necesidad trabajó en conjunto con el propósito. Número 1, Génesis capítulo 41. Génesis capítulo 41. Usted va a encontrar en ese pasaje la historia de José y Faraón. En Génesis 41, no sé si me lo pueden colocar acá, por lo menos el verso 1, 41 verso 1. Usted va a encontrar el sueño que tuvo el Faraón. Dice así: aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río, el verso 2. Y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas y pasían en el prado, verso 3. Y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne. Y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, verso 4. Y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y se despertó el Faraón. Escuche esto. Había un faraón que tenía mucho dinero, pero se aproximaba una crisis a su nación. Y en su sabiduría y en su revelación y entendimiento no tenía la forma ni la capacidad de resolver el problema que estaba a punto de venirse. En otras palabras, venía una necesidad a la nación, pero lamentablemente ese hombre no tenía cómo resolver el problema. Pero en ese mismo tiempo, dentro de la cárcel, había un joven que no tenía dinero, pero que tenía revelación, discernimiento y sabiduría. Y Dios conecta la necesidad de un faraón con dinero y sin revelación, Dios mío, con el propósito de uno que no tenía dinero, pero que tenía revelación. Porque Dios siempre conectará la necesidad con el propósito. Es por eso que la necesidad fue el escenario perfecto para que José aparezca en escena, para cumplir la asignación, el propósito por el cual nació. El sueño de Faraón fue la excusa para que José pudiese gobernar en un palacio. La necesidad fue la excusa para que José se acercara a cumplir su propósito y asignación. Yo declaro en el nombre de Jesús que Dios conecta necesidad con tu propósito. Yo declaro en el nombre de Jesús que Dios te conecta con faraones, con dinero y sin revelación. Y tú con la revelación suplirás la necesidad. En el nombre de Jesús.
Muchos de los que están acá quizás pueden decir: bendito el día en que Dios conectó mi necesidad con su propósito. Muchos de los que están acá pueden decir: bendito el día en que tenía ese problema en mi matrimonio, pero entré por las puertas de la iglesia y Dios conectó mi necesidad con su propósito. Muchos pueden decir: bendito el día en que me dijeron que no había solución médica posible para mi condición, pero Dios conectó mi necesidad con su propósito. Bendito el día en que Dios conectó tu propósito con esa necesidad que estabas atravesando. Bendito el proceso que te acerca a Dios. Lo voy a repetir: bendito el proceso que te acerca a Dios. Había un hombre, una historia bíblica, tenía una condición, no podía caminar, tenía una necesidad terrible. Pero en ese escenario aparecen 4 jóvenes que estaban dispuestos a hacer lo que fuese por su amigo para que recibiera un milagro. Bendito el día en que Dios conectó la necesidad de ese joven con la fe de esos 4 locos que lo tomaron, lo subieron al techo, abrieron un hueco en el techo y lo bajaron y lo acercaron a los pies de Jesús. Bendito aquellos que Dios usa para acercarte a su propósito. Bendito el día en que Dios usó a alguien con un mensaje, con una palabra, con una invitación y pudiste venir a la iglesia a conocerle al Señor y Dios conectó tu necesidad con su propósito. Y número 2, libro de Jueces, capítulo 6, verso 1. Jueces, capítulo 6, habla de la historia de Gedeón y sus 300. De Gedeón y la esclavitud que le tocó vivir al pueblo de Israel por los madianitas. Jueces 6, verso número 1 dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Verso 2. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, y cavernas, y lugares fortificados. Verso número 3. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Verso 4. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Escuche con atención. El pueblo de Israel está pasando un proceso de esclavitud. Este proceso duró 7 años. 7 largos años donde ellos cosechaban, y cuando venía la cosecha, venía el ejército enemigo y se robaba la cosecha. Estaban nada más esperando que ellos cosecharan para robarle el fruto de lo que habían sembrado. Y en medio de ese proceso, 7 años después que inició, está uno que en ese momento era un cobarde, pero en el momento que Dios lo llama, Dios lo ve con ojos de valiente. Él está escondiendo el trigo porque tiene miedo. Él está escondiendo el fruto en cuevas, guardándolo porque tiene miedo de que se lo roben. Y en ese momento que está en esa condición, se aparece el ángel del Señor, y en vez de llamarlo miedoso, el ángel lo llama de esta forma: varón esforzado y valiente. El saludo del ángel es completamente contrario al escenario que él está atravesando. El ángel no lo está llamando por su condición, sino que el ángel lo está llamando por su potencial. Yo no sé cómo viniste hoy a la iglesia. Puede ser que viniste con un montón de errores, con un montón de fallas, con un montón de pecados. Pero quiero decirte de parte del cielo que Dios no te ve según tu condición, sino que te ve en lo que te vas a convertir. Dios te ve por tu potencial. Explícame eso con otro ejemplo evangelista. Pedro,
El Señor le hace un milagro en aguas profundas y Pedro cae de rodillas y le dice: Señor, apártate de mí porque soy un hombre pecador. Él está reconociendo su condición, pero Jesús se le queda viendo y le dice: levántate, porque te vas a convertir en un pescador, no de peces, sino de personas, un pescador de almas, le dice el Señor. En otras palabras, te vas a convertir en un evangelista, te vas a convertir en una persona que predica. Pedro estaba viendo su condición de pecador, pero Jesús estaba viendo su potencial. Jesús estaba viendo en lo que se iba a convertir. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios no te ve según tu condición, sino que Él te ve con los ojos de la fe. Él no te ve como eres, sino en cómo te vas a convertir, en cómo vas a ser procesado, en cómo vas a ser transformado. Lo mismo pasó. Él está escondiendo el trigo porque tiene miedo, Gedeón. Pero el ángel le dice: varón esforzado y valiente. Fíjese que el ángel no lo llamó por su condición, no le llamó cobarde, ven acá, lo llamó valiente, porque ese que empezó siendo un cobarde, el Señor sabía que terminaría siendo un valiente. Yo declaro en el nombre de Jesús que no sé cómo comenzaste, pero creo que vas a terminar diferente. Lo mismo le pasó a Jacob. Jacob, que empezó un día terrible, huyendo de su casa. Su padre le lanzó una bendición a media. Su hermano lo quería matar. Tuvo que salir corriendo, huyendo de su casa. No le alcanzó a agarrar dinero, no alcanzó a agarrar ropa, se fue con la que tenía puesta. Lo único que alcanzó para agarrar fue un poquito de aceite. Y en medio de ese día que así empezó terrible, caminando, huyendo, corriendo, llega a un lugar donde no había nada. Un proceso terrible. Se acuesta a dormir y usa una almohada de piedra. Eso representa una mala noche. Dormir con una almohada de piedra representa una mala noche. Pasó un día terrible. Su día empezó como perros y gatos, pero lo que él no sabía es que ese día no terminaría igual. Él terminó teniendo el sueño de mayor revelación que haya tenido en su vida. Vio el cielo abierto en ese sueño. Vio una gran escalera cuyo extremo se apoyaba en el cielo y el otro extremo se apoyaba en la tierra. Y en lo alto estaba el Señor. Y él veía cómo ángeles subían y ángeles descendían. Él empezó un día terrible, pero no terminó igual. Yo declaro en el nombre de Jesús que tú no vas a terminar igual. Vas a terminar diferente. Puede ser que hayas empezado mal, pero tú eres de los que va a terminar bien en el nombre de Jesús. La Biblia está llena de personas que empezaron bien y terminaron mal, pero hay otros que empezaron mal y terminaron bien. Yo declaro que tú eres de los que va a terminar bien en el nombre de Jesús. Dele un fuerte aplauso al Señor, por favor. Colóquese de pie en esta mañana. Y Dios tomó a este hombre llamado Gedeón, con la necesidad del pueblo de Israel estando en esclavitud, para que se cumpliera un propósito. Dios conectó la necesidad de la esclavitud con el propósito de uno que empezó siendo un cobarde, pero que terminó siendo un valiente. Yo le invito a que allí donde está usted pueda cerrar sus ojos. Cierre sus ojos, por favor. Y quiero pedirle a mi esposa que me acompañe por acá. Vamos a entrar en un tiempo de adoración. Y luego de que adoremos a Dios, vamos a entrar en un tiempo de oración. Pero primero quiero que adoremos a Dios. Hay una atmósfera maravillosa sobre este lugar en esta mañana. Sé que muchos han sentido la presencia de Dios en medio del mensaje. Muchos de los que están acá sienten cómo el Señor ha estado tratando con usted desde que empezó el servicio. Sabemos que lo que fuimos a conquistar en las alturas el día de ayer, Dios lo está manifestando sobre su pueblo. Así que por favor, allí donde está, cierre sus ojos y vamos a adorar a Dios.
sentado en el trono. ¿Qué le parece si cierra sus ojos y levanta sus manos? Levante sus manos al cielo. Levante sus manos al cielo y dele gracias. Sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra. ¿Puede levantar sus manos y adorarlo? Que está sentado en el... Vamos, dele gracias y adórenlo. Que vive.